hasta las 12:30. Nada más, en nombre del doctor Ricardo Blanco, que no va a poder estar, me pidió que lo disculpara. Yo voy a asumir entonces aquí un poco la presidencia de esta mesa, pero Daniel Casas tenía que irse, ¿verdad? Entonces quiso inaugurar un poquito antes, ¿verdad? Les pido que esperemos un poquito, si les parece, porque está marcado hasta las 12:30 y no han llegado. Primera mesa del segundo semestre de mesas interdisciplinarias. Vamos a dar inicio primero dándole unos reconocimientos a la gente que nos ha dado apoyo logístico, académico de este centro de estudios, y empezamos a darle este reconocimiento por parte del Seminario de las Tradiciones Espirituales Presentes en México al licenciado Isauro Uribe. Ellos no se encuentran aquí, pero tú los vas a recoger, ¿no? En nombre de todos. Le damos también el reconocimiento a la licenciada Mireli Campos, a la licenciada Leticia Calderón, al doctor Daniel Casas Menache, que es el director de este centro de estudios, al licenciado Rogelio López, y acabamos con la licenciada Gladys Castillo. Te los dejo aquí. Muchas gracias. Y empezamos esta mesa en la ponencia del doctor Mauricio Buchot, doctor y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad, con la ponencia que se titula La vida mística en el cristianismo de Santo Tomás. Bien, muchas gracias, buenas tardes. A pesar de que mi tocayo va a tocar temas anteriores, como es el de la misma Biblia, después la tradición jasídica en el judaísmo, pero llega más a la actualidad, yo me quedo más bien en la Edad Media, por eso pedí que me dejaran comenzar. De hecho, fíjense ustedes que cuando el doctor Ricardo Blanco me invitó a presentar algo sobre la mística en el cristianismo, pensé en trabajar a Santo Tomás, que me sirviera incluso para recordar y refrescar varias cosas. El más conocido suele ser siempre San Juan de la Cruz, pero se olvida que Santo Tomás, a pesar de que fue un teólogo muy serio, un teólogo a veces un tanto árido, sin embargo también vivió y trató de reflexionar esta experiencia espiritual y trasladarla a su teología mística. Comienzo pues esta ponencia, la vida mística en el cristianismo según Santo Tomás, con la vida de la gracia según este santo. Según Santo Tomás, la vida sobrenatural, única verdadera vida según él, es un regalo gratuito de Dios. Por eso la vida mística es para él gracia, la más cumplida que podría el hombre esperar en lo tocante a su deseo natural de perfección. Es un regalo, un don. A ninguna otra perfección puede compararse, según el Aquinate, pues toda perfección humana acaba donde el hombre acaba, pero ésta hace al hombre superar su naturaleza misma. Y así, permaneciendo en el círculo natural, las demás perfecciones, de ninguna manera se pueden comparar con ella, ni adquirir tampoco de manera puramente natural. Casi se diría que al hombre lo trastorna esa hambre de ser que traduce en hambre de perfección, porque ser mejor le significa ser más. Según Santo Tomás, ese don primordial de Dios se desplegará en varias etapas que trataremos de alguna manera señalar. Hablamos, pues, según Santo Tomás, de perfección. Sigue a Aristóteles en la metafísica, que hablaba de la perfección como no dejar, y lo cito textualmente Aristóteles, no dejar algo, nada que desear, según la naturaleza de su propia capacidad. Este principio encontró esmerada elaboración
en la mente de Santo Tomás, quien lo amplió añadiendo cierta explicación en su comentario también al quinto de la Metafísica, y lo cito textualmente: la última perfección de cada cosa está en la consecución de su fin. Hasta aquí Tomás. Es precisa aún otra restricción. ¿Cuál es la perfección del hombre? Él mismo contesta, pero ahora en otro tratado sobre la Trinidad de Boecio, diciéndonos: la perfección del hombre consiste sencillamente en la unión con Dios. Fin de la cita. Resulta evidente que nunca estará, según Tomás, feliz el hombre mientras no lo consiga, pues la felicidad no nace de la búsqueda misma, sino de la consecución, es decir, la búsqueda de la perfección que la origina inmediatamente. A esto Tomás le da un nombre impresionante: es la deificación, el ir siendo transformado paulatinamente en Dios. Al conocer lo que Dios ha fijado al hombre como meta de perfección, lo único que puede sentirse ante la palabra deificación, muy fuerte usada por Santo Tomás, es estupor. Ya de alguna manera había sido entrevista por Platón, y más concretamente por Plotino, de donde toma el cristianismo esta expresión, theiosis, en su mística transformadora. Esta unión con Dios, que Santo Tomás pone como fin objetivo del ser humano, provoca en él un estado que es difícil de comprender: la deificación. Aunque, claro está, el hombre no se convierte en sustancia de Dios, participa de ella. Es por participación lo que Él es por esencia. Y en esta parte hay, además del aristotelismo de Santo Tomás, una presencia muy fuerte en él que es muy conocida de platonismo. Y no de manera afectiva y moral solamente, sino ontológica. Se cumple aquí el texto de San Juan de la Cruz, a quien cito textualmente: lo que pretende Dios es hacernos dioses por participación, siéndolo Él por naturaleza. Como el fuego convierte todas las cosas en fuego. Fin de la cita de los avisos de San Juan de la Cruz, pero es muy conocida esta comparación, es muy antigua, de Dios con un fuego que transforma el hierro al que quema. Es el culmen de la condición humana metafísica, de seres partícipes que participan el ser de Dios. De la deificación o theiosis habían hablado ya con mucha unción los santos padres. La veían nacer de la potencia y benignidad de Dios. Dionisio, el pseudo-areopagita, dice, cito un trocito de él: la santidad divina se ofrece benignamente para establecer en aquellos que a ella se convierten la divinidad. Fin de la cita de Divinis Nominibus. La causa de la theiosis de la que habla el pseudo-areopagita es entonces, por una parte, la desbordante santidad de Dios mismo. Por otra parte, esta deificación tiene su causa en la benigna voluntad de Dios como santificador, la cual no puede ser otra que su espíritu. Allí mismo sigue diciendo el pseudo-areopagita, lo vuelvo a citar: la belleza propia de Dios, en tanto que simple, buena y origen de la perfección, de ningún modo puede estar aliada con la de semejanza, mas no le empece el transmitir su luz a quien quiera, de acuerdo a su dignidad, y lleva hasta la divina unión según la inmutable y congruente transformación en ella misma a aquellos que son de este modo perfeccionados. Fin de la cita. Para recibir esta deificación, en consecuencia, debe estar reflejada en el ser humano la imagen del Verbo única que puede ser del todo agradable a Dios. El hombre se despoja del hombre antiguo para dar cabida al hombre nuevo, es decir,
a esta nueva imagen de hijos, es decir, el Hijo de Dios en nosotros. Pero es al fin y al cabo Dios mismo el que la plasma en el hombre. Por eso la deificación del hombre será proporcional al agrado que encuentre Dios al descender al alma humana. Habiendo hablado de la theosis o divinización, hablemos un poco acerca de las vías de acceso que se presentan ahora de modo natural y lógico como el camino, el método. Se ha hablado de varios caminos, la ascética y la mística. La ascética tiene una connotación más de sacrificio, la mística tiene una connotación más de gozo, de alegría. Y dentro de la ascética, la vía purificativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. La vía es una sola, según Santo Tomás, y es la misma para todos los hombres. Es la aspiración a la mística, que se concede a quien busca la verdad. Si se habla de etapas, es sólo de manera muy relativa y para ayudar al que camina, para que no se pierda. Santo Tomás reduce a una síntesis muy sencilla y clara este camino. La perfección cristiana, en definitiva, consiste en la caridad. Su crecimiento es análogo al de la vida humana. Admite 3 etapas, este desarrollo de la caridad: principiantes, proficientes y perfectos. Hay que notar que no se entiende aquí la caridad como suele hacerse, como dar de lo que sobra, sino lo más esencial, dar de uno mismo, es decir, tener como presente siempre el amor de Dios y del prójimo. A cada una de estas edades corresponde una característica operativa o ejercicio. A los principiantes la vía purificativa, consistente en luchar para conservar la presencia de Dios en ellos. A los proficientes la vía iluminativa, y su principal empeño está en alcanzar las virtudes y la actuación de éstas en la vida. Y a los perfectos la vía unitiva, el camino de la unión, y en ellos solo existe la aspiración a unirse a Dios. Con el amor de caridad se deja atrás y se sobrepasa, según Santo Tomás, la perfección propuesta por Aristóteles, asida a lo más elevado del hombre, la razón, y por tanto cifrada en la contemplación racional de la verdad, la sabiduría. Esa perfección humana debía alcanzarla el hombre con sus propias fuerzas. En esta perfección ahora sobrehumana, que abraza a la humana misma, inalcanzable a las fuerzas naturales del hombre, se tiene que acudir a lo sobrenatural. Dios es la mejor ayuda para alcanzarla. Más aún, es el único que podría ser artífice de ella. Es el factor principal en todo caso. La cooperación de parte del hombre se ve reducida a seguir al impulso que le imprime. Es preciso, pues, entender cabalmente la manera que sigue Dios en la obra de acercar al hombre a sí mismo. Este proceso se ve esquematizado en 2 puntos. Primero, la vida divina de Dios en la acción trinitaria hacia afuera, y, en segundo lugar, la vida de la gracia misma. La acción intratrinitaria no es otra cosa que la vida íntima de Dios, y esta la describe Santo Tomás en cierta forma como familiar, comunitaria. El Padre engendra al Hijo, y ambos expiran al Espíritu Santo, es decir, a la palabra acompaña la modulación, la expresión, determinada y añadida por el soplo que echa fuera de nosotros el concepto. Como ustedes ven, es el espíritu del cual se habla, por ejemplo, en el griego. Toda expresión tiene un espíritu, una modulación, además de un acento y de una dicción. Y en este caso, tal expresión, tal espíritu, fue amoroso. Pues bien, esta acción trinitaria hacia adentro, adintra como la llama Tomás, tiene asimismo su aplicación adextra, hacia afuera, como la llama él, consistente en que el Padre
engendra en cada uno de los seres humanos a su Hijo, y en ellos también exhala su Espíritu Santo. Él lo hará amorosamente, con solo que el hombre obedezca y se disponga. Tradicionalmente la teología ha adjudicado diferentes funciones a las tres personas de la Trinidad. Claro que no de manera definitiva y en absoluto, sino siempre con ciertas reservas y sin rebasar los límites de lo relativo. Se ha operado a través de los siglos esta distribución de propiedades y apropiaciones con mucho cuidado, y abarca tanto las operaciones hacia adentro como hacia afuera de la Trinidad. En cuanto a estas últimas, se destaca la acción santificante del Espíritu Santo. Él es quien se encarga de la deificación del hombre, con el beneplácito de las otras dos personas divinas, el Padre y el Hijo. Otro santo contemporáneo de Santo Tomás, San Buenaventura, lo expresa así, y lo cito textualmente. El Espíritu Santo, dice Buenaventura, es el dador de las gracias, y es también el amor que procede del Padre y del Hijo, por lo cual todo lo que hace el Padre, todo cuanto padece el Hijo, nada es ni significa sin el Espíritu Santo, pues Él es el lazo divino que nos une al Padre y al Hijo. Fin de la cita de Donis Spiritus Sancti. La inhabitación. La obra de la deificación del hombre la ejerce Dios, según Santo Tomás, mediante el don de sí mismo. Ya hemos visto cómo la Santísima Trinidad desciende hacia el interior humano. Desde personas espirituales muy sencillas, como Sor Isabel de la Trinidad, hasta teólogos letrados, como Fray Juan de los Ángeles, contemporáneo de San Juan de la Cruz, lo han sentido y experimentado así. Es el amor en la inhabitación trinitaria del hombre. Se concede usualmente, como dije, que corresponde al Espíritu Santo esta inhabitación en el alma, pero no viene solo, por supuesto, sino acompañado por el Padre y el Hijo. Esto lo dice claramente San Agustín en una expresión que cito textualmente. Oh amor divino de la Deidad Suprema, comunicación santa del Padre Todopoderoso y de su Hijo Beatísimo. Yo creo que a cualquiera en quien os dignareis habitar de asiento, juntamente le hacéis templo y morada del Padre y del Hijo. San Agustín en el capítulo 9 de sus Meditaciones. Esa misma inhabitación recibe el nombre de gracia que le da Santo Tomás. El Espíritu en la gracia actúa sobre nosotros y trae consigo todo un cortejo de virtudes, dones y gracias extraordinarias. Dice Santo Tomás, en el mismo don de gracia que hace grato al ser humano, se tiene allí mismo al Espíritu Santo, y Él habita en el hombre, de donde el mismo Espíritu Santo se da y se envía como un don. Fin de la cita de la Suma Teológica. Pero hay que precisar más el modo como la gracia se recibe en el hombre. La gracia es considerada como algo divino, pero creado. Al estar en el ser humano, no se identifica con Dios tal cual, pues al recibirla, recibiríamos la sustancia o esencia divina, lo cual es imposible. Recibimos la vida de Dios, no de manera sustancial. Esto es, no por esencia, sino solo por participación. La gracia habitual es la vida divina comunicada al alma humana, según Santo Tomás. Es lo que él llama la gracia santificante. La gracia santificante, las virtudes y los dones constituyen lo que también denomina él mismo la gracia habitual. Todo ser humano que sigue en su camino puede tenerla. Como se ve, la gracia viene a serlo todo en la vida espiritual según Santo Tomás. Es, como la llama poéticamente en otra parte, el Espíritu y sus arras, o sus dones, sus regalos. El organismo sobrenatural es descrito por Tomás de Aquino
como el alma de nuestra alma, la cual se tiene ya por naturaleza, es decir, al organismo natural que ejercita sus operaciones naturales, debe sumarse otra dimensión que le haga producir esos efectos sobrenaturales. No es que venga a suplantarlo y que se le añada como un cuerpo extraño e independiente, sino que la obra de Dios en el hombre, insiste Tomás, se realiza con tan perfecta trabazón entre los elementos concurrentes que los efectos así obtenidos no parecen proceder de ninguna manera de la esfera natural, y sin embargo de ella toman su origen remoto y tienen como origen próximo la gracia, en orden jerárquico de potencialidades. No son pues dos planos superpuestos, sino fundidos. La naturaleza permanece íntegra, más divinizada, y hace sentir su influjo, sigue obrando según sus notas características, pero Dios la aprovecha y la guía para su obra sobrenatural. Hablo un poco de las virtudes, me parece que ya estoy consumiendo un poquito de no tiempo. Estamos bien, porque el doctor Ricardo no habla. Entonces, bueno, voy a hablar un poquito más acerca, sobre todo, de la virtud, la noción de virtud en Santo Tomás, y ya voy a ir terminando prácticamente. El hombre, cultivando sus aptitudes naturales, puede desarrollar virtudes naturales. Estas serían así adquiridas. Son el resultado de la repetición, como ya lo decía Aristóteles, de ciertos actos, y sobre todo de la cualificación que este ejercicio deja en las facultades humanas. Son hábitos buenos, opuestos a los malos, que son vicios ya desde la ética Nicómaco. Pero las virtudes sobrenaturales, añade Santo Tomás, no se pueden adquirir, sino sólo se reciben, son infusas, proceden de Dios. Él las infunde generosamente al que quiera recibirlas. Importa, sin embargo, distinguir unas de otras, las adquiridas y las infusas. Las virtudes adquiridas carecen de solidez por carecer de conexión. Son, como dice el propio Santo Tomás, fácilmente movibles, pero pueden también llegar a ser verdaderas virtudes estables. Pueden adquirir solidez y conexión. En fin, bajo la influencia de la caridad infusa, llegan a ser el principio de actos merecedores incluso de una virtud más excelsa. El Concilio de Trento explica la infusión de las virtudes no adquiridas diciendo: la gracia santificante que el bautismo comunica va acompañada del cortejo de las demás virtudes, que por un don especial de Dios penetran en el alma al mismo tiempo que ella. Fin de la cita. Restringiéndonos a las virtudes infusas, importa además distinguir dentro de ellas las morales de las teologales. Son diferentes. Es más, para Tomás de Aquino, las teologales nunca y en ningún aspecto serán adquiridas. En cambio, las morales infusas tienen sus correspondientes virtudes morales adquiridas por el esfuerzo propio. La principal diferencia resulta al relacionarlas con su fin, es decir, el principio tomista de que los hábitos se especifican por su objeto. Las virtudes teologales tienen por objeto a Dios mismo, las virtudes morales tienen por objeto a nuestro prójimo. Santo Tomás enlaza una virtud o grupo de virtudes con un don del Espíritu Santo que le corresponde. Así, a la virtud teologal de la caridad le corresponde el don más perfecto de sabiduría, a la virtud de la fe el don de inteligencia, a la virtud de la esperanza el don de ciencia, y a todas las demás virtudes los dones de consejo, de piedad, de fortaleza y de temor de Dios. La diferencia, según el Aquinate, entre una virtud moral adquirida y su correspondiente virtud infusa radica en la regla y en el objeto formal. La primera tiene por regla la razón, la segunda la fe. La primera tiene por objeto vivir racionalmente, lo cual ya es excelso. La segunda, vivir sobrenaturalmente y alcanzar la vida eterna. Las relaciones entre las mismas son la subordinación
de las adquiridas a las infusas. En cuanto a la facilidad, las infusas dan una facilidad intrínseca, pero no siempre excluyen los obstáculos, que se evitan mediante la repetición de los actos. En cuanto al modo de practicarlas, dice Tomás, se han de practicar sin separar la una de la otra, de modo que la virtud adquirida vaya subordinada a la virtud infusa para ayudar.